Estás escuchando Cuerpos al Aire en Radio Vostok Digital 93.9, producida por 4 locas en el Observatorio Santiago del Estero. Al decir de este nadie, no recuerdo cómo fue que sucedió. Fue como escuchar esa frase tan repetida, en un abrir y cerrar de ojos. La diferencia es que se cerraron las puertas. Empezar a vivir puertas adentro, como cerrar los ojos y mirarse. Abrirlos significó encontrarse con otra realidad, que es ficción, porque siempre la viste en películas. De pronto se pudo escuchar el silencio. ¿Alguna vez escuchaste el silencio? Fue como sacar el aire en forma sonora, lenta, y sentirte al inicio liviana y al mismo tiempo no entender lo que pasaba. Sensaciones encontradas, cuerpo liviano que respira libremente. No hay apuro, porque no tienes dónde ir. No vas a llegar tarde a ningún lado. Desaparecieron los relojes, los tic-tac. El sonido de una alarma no es necesario en este momento. La nadie camina y piensa. Por fin el mundo paró. Ahora es mi oportunidad. Ahora puedo bajar. No hay riesgo. Nadie me va a atropellar, porque todos han parado. Volvió a sus pies, sintió sus rodillas. Su pelvis se balanceaba al ritmo del canto de los pájaros. La espalda seguía sosteniendo el pecho. La cabeza buscaba atravesar el cielo. Su mente se perdió, se angustió y empezó a pensar: ¿y ahora? ¿Cómo se sigue? ¿Y mis proyectos? ¿Y mis planes? ¿Cómo sigo? Fue cuando los pies, el cuerpo todo, empezó a pesar de nuevo. Costaba avanzar ahora, cuando todas las posibilidades que conocías se te cierran de repente, sin aviso, sin siquiera una leve sospecha de lo que iba a suceder. Cuando te das cuenta que estabas mirando tu adelante, satisfecha del porvenir, y te encuentras girando y girando en el mismo lugar, hasta que te detienes y te das cuenta que tu porvenir no está adelante, ni en ningún lado. Lo más futuro es el segundo que sigue. Entonces, ¿cómo se supone que sigas? El mundo paró, ya me bajé, ya nos bajamos. Algunos siguieron arriba. Mira a tu alrededor, sigue siendo todo igual. Mismas calles, autos, semáforos, casas, cuerpos, vida. Pero hay un algo diferente. Capaz eso diferente seas vos. Aprovecha para hacer, deja por un rato de hacer. En palabras de Lalo Mir, ella era una actriz exitosa hasta que un día dejó todo para dedicarse a la música. Empujó los límites de la canción, se adelantó. Fue tan innovadora como incomprendida, rara, creadora de una música
que no se parece a nada. Hizo un camino alternativo y encontró reconocimiento lejos de casa. Ella, Juana Molina, con su tema Un Día, identificará nuestro programa Cuerpos al Aire, a donde nos encontraremos con Cintia Sepúlveda, Teresita Navarro, Flor de Marco y quien les habla, Eugenia Bauman. Acabas de escuchar un segmento de nuestro programa donde contaremos historias, compartiremos lecturas y decires. Tuyos si tienes ganas de compartir y ponerle palabra al cuerpo, nuestros y de otros. Un día nos preguntamos con Cintia, Tere y Flor, ¿por qué no darle palabra al cuerpo y al movimiento? El cuerpo, muchas veces tan temido, golpeado, amado, odiado, usado, diferentes miradas en un mismo momento. Te invitamos que nos escuches y si tienes ganas, te escuchamos a vos. Este espacio lo compartiremos con Cintia, quien desde el Movimiento Federal de Danza nos conectará con la visión de este movimiento. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Eugenia, saludo a toda la audiencia del programa. Que denominamos Cuerpos al Aire, un espacio en el que seguramente las palabras danzarán de un tópico a otro, siempre alrededor de los cuerpos en movimiento, en los que juega seguramente la posibilidad de afectar y de ser afectados. Es por eso que ideamos dentro del programa un segmento que nos permite dialogar y reflexionar sobre los escenarios de la danza y sus realidades socioeconómicas y culturales. En nuestro país, en la región del noroeste argentino, el NOA, y sobre todo en el territorio provincial. Bueno, ahora, hablar de estos escenarios significa reflexionar también sobre aspectos vinculados a nuestra identidad cultural. A ese conjunto de valores, tradiciones, símbolos, ritualidades, pero también modos que tenemos de vivir la danza o las danzas. Eso con una mirada retrospectiva hacia nuestra historia, pero también a la realidad del aquí y el ahora. Lo que nos valdrá estar como más preparados para el futuro. Y cuando hagamos eso, reflexionar y dialogar sobre esos aspectos, procuraremos guiar el cenital como un recurso para destacar esos cuerpos escénicos, sobre todo hacia dos aspectos. El primero, la emergencia previa a la emergencia de la pandemia, que no es otra que hacer vigentes regulaciones normativas en el campo de la cultura, pero en especial para la danza, una regulación que la proteja, la fomente, la desarrolle, etc. Y lo que atañe a las condiciones laborales, la condición social del artista danzante, la necesidad de jerarquizarlo como sujeto de derecho. Y así hablaremos de cuerpos que trabajan y producen en el campo de la danza. Visibilizaremos sus obras, sus investigaciones, sus tareas como formadores, etc. Bueno, para hoy lo que les propongo es escuchar, sentir y, ¿por qué no?, las voces de dos compañeras referentes de la danza del NOA, Almita Canovio de Salta y Silvia Bucari de Catamarca. Ellas pondrán en palabras los escenarios de la danza en sus propios territorios. Escuchémoslas. Estamos hablando del NOA, estamos en un lugar que sabemos que es distinto a Buenos Aires y al centro por un montón de otras circunstancias. Entonces me gustaría preguntarte cómo ves vos la ley, cómo sentís esa posible ley, que esperemos sea posible muy pronto,
para empezar a dar un debate sobre la necesidad que tenemos de una ley, las razones, ¿sí? Los fundamentos, y nada, cómo la pensás en la provincia, ¿no? Yo creo que hay esta cuestión del movimiento de empezar por el hashtag danza es trabajo, ¿no? Me parece que ese primer estamento de reconocernos como trabajadores es algo que, bueno, estamos en ese lugar, porque acá la danza es muy popular. Hay mucha gente que baila, hay mucha gente que transmite el conocimiento de la danza. Hay una característica particular que es que en general la producción de la danza está ligada a la enseñanza de la danza. Entonces, sí, todo ese recorrido... Una problemática, una problemática que se da, ¿no? Se da en nuestro trabajo. Sí, ese recorrido es informal. Ese recorrido tiene como una sustentabilidad de sus protagonistas, porque históricamente se han arreglado para producir y para no tener desajustes, pero es como un círculo cerrado, digamos. Se hacen empanadas para tener vestuario, o sea, cosas que ayudan a la producción. Y es como que están acostumbrados a eso, digamos. Pero bueno, otra cosa es pensar en una ley que pueda estimular, que pueda apoyar la producción, ese desarrollo, que pueda interactuar con otros que estén también produciendo en esa área, que tiene que ver con lo popular, Alma, porque la danza es muy popular en Catamarca. Baila mucha gente. A eso, cuando te referís, cuando decís popular, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A la gente que baila en la calle? ¿A la gente que baila folclore? No solamente a la danza folclórica. Me refiero a que hay una gran cantidad de la población, desde niños hasta ancianos, que bailan. Y entonces bailan porque hay un profesor que les enseña, porque hay una interacción dentro del sector. Muy, ¿cómo te podría decir? Es efervescente, todo es realmente popular en ese sentido. Y eso que estás, como este pequeño diagnóstico que estás haciendo del estado de la danza en Catamarca, ¿podemos pensar como algo identitario de la provincia, como algo identitario del NOA? Hay una diversidad de culturas en ese lugar, en este lugar que estás diciendo, en este lugar de danzas populares, gente que baila. ¿Cómo podés definir eso? ¿Cómo podés lo que yo pensaba cuando leía el proyecto de ley, los proyectos de ley, es que dentro de la definición de danza, están las leyes presentadas, es como que están pensadas las danzas como espectáculo, digamos, la danza como espectáculo. La danza, entonces yo me pregunto, en esta definición de danza, es una de las artes más ancestrales, porque siempre estuvo en las diferentes culturas, y esa ancestralidad también se ve en esta popularidad que yo te digo, porque que todo el mundo baile y que todo el mundo quiera bailar tiene que ver con esta ancestralidad que tiene la danza para Catamarca y para el NOA. Entonces me parece que la definición de danza es más amplia y que la ley tiene que poder abarcar tanto a los profesionales de un espectáculo, como los profesionales que se dedican a transmitir y a generar esta espectacularidad en los barrios, en los pueblos, en el interior del interior. Pangea te propone descubrir el movimiento y transformarlo en yoga,
desde la conciencia de tu anatomía en el movimiento, en esferoquinesis en danza. Pangea, espacio de estudio y práctica corporal. Camino de San Antonio a 500 metros de Ruta 9, San Juan. Teléfono 154-331-736 o contáctate por Facebook. Pangea, espacio de estudio y práctica corporal. Estás escuchando Cuerpos al Aire y nos encontramos también en este momento con Teresita Navarro, nuestra compañera Tere, que nos paseará a través de un paisaje sonoro, la música hecha cuerpo. Bienvenida, Tere. Muchas gracias, Euge, muchas gracias, chicas, por permitirme formar parte de este encuentro maravilloso que es la radio y formar parte de la magia también de la radio, que es maravillosa, y poder llegar así hacia los otros cuerpos que nos están escuchando desde el otro lado. Y es así que me toca armar un poco este segmento en el que vamos a hablar de la música y todo lo que respecta a ella. ¿Qué podemos decir de la música? Que la música nos acompaña desde tiempos inmemoriales y que desde su misterioso origen y las distintas miradas podemos decir que el sonido y el ritmo correctamente dirigidos pueden hacer resonar el cuerpo. Escuchamos con todo el cuerpo. Este recibe y emite vibración. Somos materia que vibra, porque está relacionado con la vibración fundamental del universo expresada a través del sonido. Y es que la música es parte fundamental para el ser humano, porque influye en todos los niveles, a nivel biológico, fisiológico, psicológico, intelectual, social y espiritual. ¿Qué escuchas cuando escuchas? Nuestras cuerdas vocales son fuente primaria de sonido, son vibraciones mecánicas. Platón la definió como un impacto de aire que llega por los oídos al alma. En la musicoterapia se la usa como un proceso sonoro capaz de hacernos conectar con nuestras propias emociones. Desde Cuerpos al Aire te invitamos a hacer este viaje emocional que nos brinda la música. La música está presente en todo, solo hay que saber escuchar. Retumban por los rincones los golpes de los tambores, apuntan como cañones, historias hechas canciones. Nos aguantamos la espera por debajo de la costilla, no doblaremos rodillas porque nos sobra madera. Desde aquí o desde allá, desde allá o desde aquí, desde aquí o desde allá, desde allá o desde aquí, desde aquí o desde allá, desde allá o desde aquí, desde aquí o desde allá, marcando a hombro y cadera, danzando marchan los cuerpos. No vinimos a comer cuento, venimos a plantar bandera. Nadie nos saca de aquí, si aquí fue donde nacimos. Aunque la sangre derrame, nosotros seguimos vivos. Seguimos vivos. Desde aquí o desde allá, desde allá o desde aquí, desde aquí o desde allá, desde allá o desde aquí, desde aquí o desde allá, desde allá o desde aquí, desde aquí o desde allá, desde allá, desde aquí. Demostraremos sin pena lo que podemos lograr
Cuando alguien quiere callar el grito de nuestra pena, se agita toda la colmena y vamos a resistir. No dejaremos morir la vida que nos espera. Desde allá o desde aquí, desde aquí o desde allá, desde allá o desde aquí, desde aquí o desde allá, desde allá o desde aquí, desde aquí o desde allá, desde allá, desde aquí. Volvemos, estábamos escuchando Desde aquí o desde allá, de Ile Cabra, una puertorriqueña con toda la fuerza musical y el compromiso social. Si no la conocen, les contamos que Ile es la creadora, junto con sus hermanos de Calle 13, que formó parte de este grupo por más de 10 años como la voz femenina y en 2016 se lanzó como solista. Desde entonces tiene un planteo maravilloso, un planteo musical, un planteo político, como ese tema que acabamos de escuchar, que es parte de su disco Almadura, un material, como veníamos diciendo, cargado de conciencia social y política, y con un ritmo reivindicatorio, tribal, que con la fuerza de sus tambores nos remite a las experiencias ancestrales que nos atraviesan. Con esas fuerzas que queremos presentarles hoy este otro segmento que imaginamos estas cuatro locas, para bucear con ustedes por algunas de las grandes preguntas sobre los cuerpos. ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué puede un cuerpo? ¿De dónde vienen nuestros cuerpos? ¿Será que vienen de los dolores o de la fuerza de esos tambores? ¿De las vibraciones que cargan con toda esa violencia de la colonialidad? La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar aquellos tambores, dice Moro. Porque los cuerpos son espacios de memorias contrahegemónicas, desde donde se cuestionan esos sinlugares de la historia, que son las negritudes, las feminidades y tantas otras corporalidades, cargadas de repertorios inimaginables de memorias hechas gestos, movimientos, saberes, sinsentidos y sonidos. Mi nombre es Florencia de Marco, y espero que juntas podamos transitar por estos espacios. Y así es como hoy nos presentamos y les contamos desde el cuerpo algunas ideas que vamos a compartir con ustedes. Les esperamos en el próximo encuentro de Cuerpos al Aire. Cuando escuchen la música de Juana Molina, sabrán que estamos llegando. No podemos dejar de nombrar y agradecer a los auspiciantes que nos acompañan. Ellos son De los Vientos, fitocosmética artesanal, libre de TAC, biodegradable. La puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Santiago Cultiva, comunidad canábica de Santiago del Estero. Red de investigadores, usuarios y otras instituciones estatales. Estudio Jurídico Reyes y Hernández. Respuestas jurídicas inmediatas, la mayor seriedad y eficacia. Encontranos en Colón Sur 379 o en nuestras redes sociales de Instagram o Facebook. Y como cierre, les dejamos más música. Es el turno ahora de esta banda argentina de rock alternativo originaria de Córdoba. Se formaron allá por el año 2007. La banda asegura que estamos viviendo una época de mucha más aceptación de la mujer en el rock y que no les interesa el estereotipo o el género. Ellos son Eruca Sativa, banda integrada por Lula Bertoldi en voz y guitarra, Brenda Martín bajo y coros y Gabriel Pedernera en batería y coros. En el quinto álbum de este trío cordobés, Seremos Primavera, decidieron dejar de lado los riffs de guitarra y ese sonido avasallante que los caracteriza para despacharse con canciones mucho más estilizadas e íntimas. El cambio de sonido también tiene que ver con una deconstrucción a todo nivel, desde nuestra propia humanidad hasta esos prejuicios musicales. Y lo que salió a flote es un discurso potente y sin recovecos, que involucra feminismo y maternidad y preocupación por la coyuntura social y global. En este Seremos Primavera está ese deseo o esa necesidad
de ir siempre para adelante. No es que la primavera va a venir a vos vas a ser la primavera, yo voy a ser la primavera, todos juntos. No esperar que algo venga, sino que vos te vas a convertir en eso. Desde este álbum, Seremos Primavera, les presentaremos Creo.